El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 7 de abril del año 2021. Bueno, yo comienzo por recordarte la oferta que siempre te hace Farm Aid Pharmacy. Visítalos en su sede física. Ellos están en Pembroke Pines. Ellos te ofrecen que si consigues algún medicamento más económico en otra farmacia, ellos te van a igualar el precio. Así que yo te recomiendo que los visites y bueno, si tienes alguna duda acerca de haberte contagiado con el COVID-19, en Farm Aid te van a hacer la prueba y en apenas 15 minutos vas a tener el resultado. Además te ayudan si se te terminaron los medicamentos, si solo tienes las instrucciones del médico de tu país de origen, ellos con eso te van a vender las medicinas. Bueno, y Maru Consign ahora no solamente va a hacer negocio contigo si tienes una cartera de diseñador que no utilices y que no te guste, porque ahora también va a recibir el Rolex que ya no quieres o un Rolex que sea muy ostentoso para ti, o si necesitas simplemente el dinero, Maru Consign va a verificar y a certificar que realmente sea un Rolex original y, bueno, va a negociar contigo. Si quieres, en cambio, comprar un Rolex o una buena cartera de diseñador, visita la página web de Maru Consign. Ahí hay bellezas en carteras de diseñador, están en perfecto estado, con su origen certificado, a muy buen precio y te van a enviar la cartera o el Rolex a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 7 de abril del año 2021. Bueno, yo comienzo por hacer un comentario acerca del anuncio que ha hecho Juan Guaidó el día de hoy, un anuncio que podría pasar desapercibido en un país normal o en una monarquía, por ejemplo, cuando hacen anuncios oficiales cuando los príncipes salen embarazados o la reina va a tener un hijo, etcétera. Bueno, así ha anunciado Juan Guaidó el día de hoy que están esperando su segundo hijo. Definitivamente estamos hablando de un país, Venezuela, que amanece todos los días con pérdidas. Todos amanecemos de alguna forma perdiendo algo. Bueno, aquí se hacen anuncios de felicidad en momentos en que todos estamos en oración para no perder algún familiar, para simplemente no perder un venezolano más, ¿no? Cada día se agrava más la situación. Yo insisto en que el tema de los médicos es muy preocupante, porque cuando es el sector salud el más afectado en una pandemia, la pandemia se agrava. Definitivamente es así. Quienes tienen la experticia para el manejo del enfermo son los médicos, las enfermeras, los técnicos de laboratorio, los bioanalistas, etcétera, etcétera. Y en este caso, hoy la comunidad del oriente del país, específicamente del estado de Anzoátegui, lamentó la muerte del pediatra Daniel
Micheli, ¿no? La verdad es que las redes sociales hoy amanecieron tristes por la muerte de este médico que ha atendido a varias generaciones de anzoatiguenses en Venezuela y murió de COVID-19. Es insólito que un médico hoy en día esté muriendo de esta enfermedad, porque en todos los países normales donde existen criterios humanísticos, a los primeros que se les vacunó fue definitivamente a los miembros del sector salud. Y fíjense que es una norma que no se atienda al sector salud, que hoy recibí una denuncia que aparece en una página, pero la recibí confirmada por trabajadores del periférico de Coche que denuncian que no reciben atención médica si se contagian del COVID-19. No tienen ni siquiera derecho, después de que están contagiados, a ser atendidos. No porque tengan privilegios, repito, sino porque el privilegio es precisamente para el ciudadano en caso de caer enfermo, el privilegio es tener un médico que lo atienda, tener una enfermera que esté con él, tener un intensivista que pueda de alguna forma atender la emergencia y atender el estado crítico. No, en Venezuela no. La denuncia dice específicamente que los trabajadores del periférico de Coche no tienen atención médica en el hospital, pero sus familiares tampoco. Y muchos han tenido que buscar los tratamientos por sus propios medios o en centros de salud privados. La mayoría de quienes trabajan allí tienen miedo a revelar sus identidades, obvio, por temor al despido. Bueno, en pantalla ustedes vieron la página que publicó la investigación, ¿no? Megaanálisis ha hecho y hasta ahora, pues Megaanálisis lamentablemente, tengo que decir, nunca se equivoca. Digo lamentablemente, yo quiero algún día decirle a Rubén Chirinos que bueno que te equivocaste. Por lo menos en las últimos trabajos de campo que se han hecho, que siempre arrojan resultados terribles para el país y sobre todo resultados que cada vez son peores porque no hemos visto mejoría en ninguna de las circunstancias. Y en esta oportunidad se ha hecho un trabajo de campo acerca del tratamiento, cómo ha sido el proceso de esta terrible enfermedad en Venezuela. Gracias, Rubén, por estar con nosotros esta noche. El tema, de verdad, para cada día es más difícil de tocar. Hoy te tocó a ti el duelo, y recibe de verdad el afecto de todos factores de poder. Sabes que te queremos muchísimo porque perdiste un familiar muy cercano a tu tío. Y es que todos los días alguien cercano tiene algo que lamentar y alguien que llorar. Y esto cada vez va a ser peor, lamentablemente. Buenas noches, Patricia. Sí, muchas gracias por tus palabras y igual a todo el equipo de Factores de Poder. Ciertamente desearíamos estar equivocados, desearíamos estar errados, desearíamos no tener que reseñar estas proyecciones, pero el hecho está en que la desconfianza, el hecho está en que el evidente subregistro que existe en el país sobre los casos de coronavirus es inocultable y hoy, como lo son las estadísticas, en algún momento nos van a tocar y van en la medida que van aumentando sus tendencias y sus volúmenes van abarcando más venezolanos. Hoy me tocó a mí y de hecho mi tío, que en paz descanse, falleció ayer a las 5:59 en Naguanagua, en el Centro Médico Naguanagua en Valencia. Y en el boletín de ayer de las 10 de la noche, el boletín entre comillas oficial, él no apareció, no hubo fallecidos en Valencia. Ay, no aparece, no existió. Exacto, no existió. O sea que esta es la dramática realidad a la cual entes como la OMS, que debieran haberse mantenido informando sobre la cantidad de pruebas PCR que se hacían en Venezuela, se hicieron los locos y empezaron a bypassear la información. Y Venezuela es el país donde menos PCR se han aplicado en el continente. Cualquier cantidad de pruebas rápidas y aplicadas a veces hasta 2 y 3 veces a las mismas personas, pero que no son las que en realidad nutren la información oficial. Entonces, bueno, tenemos un subregistro bestial y en aras de tener una idea por lo menos remotamente acercada a la dimensión real de este problema, nació el interés de realizar este estudio, el cual se aplicó a 927 personas entre el 22 y el 29 de marzo, con un margen de error del 97%, de 3.56%, perdón, y un nivel de confianza del 97%. El estudio estuvo aplicado a todas las clases sociales del país, en los 23 estados y el Distrito Capital, un solo entrevistado por hogar,
y a un muestreo aleatorio simple. En este estudio, Patricia, lo primero que preguntamos y lo primero que se consultó es, ¿usted cree y confía en las cifras oficiales sobre el coronavirus en Venezuela que diariamente anuncia el gobierno de Nicolás Maduro? Hoy yo coincido con esta opinión, pues el 81.74% no las cree, el 11.01% sí cree y 7.25% no sabe. Solamente 11 de cada 100 venezolanos dan por veraces esas cifras que diariamente se anuncian. Hay un 81.74% y si sumamos los que tienen una incertidumbre, casi el 90% de los venezolanos desconfían de las mismas. Entonces, el hecho está en que hay una información que no inspira confianza, y si no inspira confianza, evidentemente no está reflejando lo que en su percepción captan los venezolanos sobre esta situación. No es fiel copia de la percepción que tienen los venezolanos sobre la pandemia. Y claro, para muestra un botón sobre la situación de las vacunas. Le preguntamos venezolanos, a los consultados, en comparación con otros países y gobiernos, ¿cómo ha manejado el gobierno de Nicolás Maduro el proceso de vacunación contra el coronavirus en Venezuela? Una pregunta cerrada. Muy bien, como la primera opción. Bien, mal o muy mal. Muy mal, 62.3%. Mal, 22.8%. O sea que tenemos un 85.1% que valora negativamente el proceso de vacunación en Venezuela, el cual, seamos sinceros, no ha iniciado. Solamente se han vacunado políticos, diputados, los médicos cubanos, y los venezolanos están entrampados en una cuarentena y sin señales de que ingrese una vacuna al país, que es el clamor nacional, que se puedan vacunar y no con vacunas tapa amarilla, y uso esa expresión porque así lo son para los venezolanos. 9 de cada 10 venezolanos no confía en una vacuna cubana. Entonces se habla de que va a traerse una cubana a Venezuela. Los venezolanos no somos conejillos de India. Para eso existen laboratorios que en el mundo ya están probados. Lo que aquí falta es voluntad política, y los venezolanos así lo entienden, y un mal manejo de la situación por parte del gobierno de Maduro, el cual exhibe con mucha arrogancia que él está vacunado. Y el país no está para celebrar que él se vacunó. El país celebra que todos se puedan vacunar. Es mucha egolatría de su parte, como también la hay de parte de Guaidó, que hoy la noticia es que él va a ser papá. Entonces, entre estas dos percepciones ridículas de una gran situación que afecta a los venezolanos, se debate un país que lucha día a día contra esta pandemia. 85.1% de los venezolanos valoran negativamente el proceso de vacunación en el país. Luego, le consultamos a los venezolanos, ¿cuáles cree usted que han sido las principales causas del incremento reciente de contagios y enfermos por coronavirus? Eran 3 posibles respuestas. El relajamiento y exceso de confianza durante el pasado carnaval, la falta del uso constante de mascarillas y distanciamiento social, la aparición de nuevas cepas y variantes del virus, y evidentemente la respuesta que nos plantea, pero que sale voluntaria, es no sabe. Un 24.6% dice no saber, o sea, no saben. O sea, hay venezolanos que respondiendo no saben, evidencian que de una u otra forma ahí pudiera estar atrincherado una buena parte de un sector negacionista, o un sector que se confió y creyó en que esto era mentira. Pero hay otro sector voluminoso que se inclinaron por las otras opciones. 75.2 dijo no uso de mascarilla y distanciamiento social, 65.7 las nuevas cepas del virus, y un 56.3 el relajamiento y exceso de confianza durante el carnaval. O sea, estamos viendo que la falta de políticas serias en cuanto al manejo de esta crisis, de esta pandemia, y cómo se asumió de manera populista el asueto de carnaval, hoy está pasándole factura a un país que está desinformado y no confía en la veracidad de las cifras. Quería hacerte una pregunta sobre esto, Rubén, discúlpeme que te interrumpa. No te preocupes. Porque quizás parece, o podría parecer ingenuidad de mi parte, pero es que yo creo que de verdad hay desinformación en Venezuela acerca de la gravedad del asunto. Es decir, yo creo que una familia, una mamá que sepa lo grave que es salir
o que hubiera sabido, lo grave, un padre de familia, lo grave que era salir a una playa que con tanta gente y pasar las vacaciones ahí, que eso podría significar la muerte de la familia entera, como ha pasado. Se han muerto familiares, se han muerto todo el grupo familiar. En algunos casos, yo creo que no lo harían. Entonces, a mí me parece que han fallado también las campañas que sí se han dado en todos los países del mundo. A nivel internacional, se han dado campañas para explicarle a la gente la importancia hasta de lavarse las manos. Porque también hay un bloqueo de los medios de comunicación hasta internacionales, en los que se podría quizás filtrar la información, por decirlo de alguna manera, sobre la pandemia. Claro, pero o sea, lo que se ha hecho, Patricia, es un manejo malintencionado de esa información, exhibiéndonos la tragedia de Brasil como un infierno, exhibiéndonos lo que sucedía en Estados Unidos como otra estación del infierno, y Venezuela queriéndose presentar como una sucursal del cielo, en donde un gobierno había hecho un manejo extraordinario, en donde la OMS, que sirve de mirón de palo de toda esta situación, les hace reverencia y cochea o acompaña una serie de posiciones y posturas, y no hay esa información clara de la magnitud y de la seriedad de la situación. Entonces, como iniciabas tú el segmento, a veces uno no quisiera oír la gravedad de una situación, uno quisiera que le dijesen cosas buenas, y dentro de tanta precariedad, esa ausencia, esas noticias buenas, esa información buena, el venezolano consumió ese concepto de que sí, se está controlando. Sí, no es igual que en Brasil. Sí, no es igual que en Estados Unidos. Y consumió porque quería creer que eso era así. Más sin embargo, no en el gobierno. Y ese querer tener una noticia buena encegueció a muchos, participaron de muchas de estos asuetos, se relajó en extremo las medidas de precaución, y ahí tú lo ves, todavía sigue siendo así, estaciones del metro abarrotadas, pero entonces la propaganda oficial es exhibir que en las estaciones la gente guarda distancia, hay una persona que... No, eso es para el micro, el clip, pero en la realidad están abarrotadas, porque si la gente no sale a trabajar, no comen. Solamente el 25% puede ejercer teletrabajo. Los demás, si no salen a trabajar, no comen. Como en la encuesta anterior, más del 95% de los venezolanos se sienten pobres por su precariedad de vida, y el 96.5% en esta actual encuesta dijo que desde que inició la pandemia en marzo del 2020, sus ingresos han disminuido. Entonces, se queda encerrado, sin ingresos, sin poder ir a trabajar. O sea, tiene que buscar resolver. Lastimosamente, se relajaron las medidas preventivas de uso de mascarilla, de uso de guantes, de uso de lavado de manos, en fin, de no guardar las distancias. Y estamos recibiendo este segundo embate, pero mucho más fuerte, mucho más agresivo, pero de la mano con una intencionalidad de mantener una situación como que estable. De hecho, se habla mucho de que la gente no debe preocuparse, de que la gente no debe llenarse de ansiedad por lo que está pasando. ¿Y cómo no se llena de ansiedad? Ustedes en el exterior lo están sintiendo porque tienen todo este reflejo aquí de amigos, familiares. Ahora, los que están aquí, ¿cómo no se llenan de ansiedad? Entonces, claro, esto, según llenarse de ansiedad, preocuparse por algo que es real, o en muchos casos, está cayendo en el mismo saco de este concepto de infodemia que maneja la OMS, y con el cual se quiere decir que solamente lo que sea oficial es en lo que se debe creer. Entonces, ¿qué pasa? Es una situación precaria de información, y los venezolanos están contra la pared en este contexto. Fíjate, siendo así que el 96% de los venezolanos no tienen ingresos, ¿cómo afrontan un escenario de enfermedad? Cuando queremos averiguar, y quisimos averiguar qué tanto es ese impacto de enfermedad, le preguntamos a los venezolanos: ¿usted ha tenido algún familiar que haya sido diagnosticado con coronavirus dentro del país? El 13.5% dijo que sí. 13.5% de los consultados, de los hogares. Ahora, como le hablamos de un familiar, pues estamos hablando de que puede haber familiares que no viven contigo, que no viven en tu círculo, en tu núcleo. Entonces fuimos más allá. A ese que respondió que sí, se le repreguntó: ¿vive con usted y en su hogar esos familiares enfermos? De esos, 38.85% dijeron sí, viven conmigo. O
sea que hablamos que un 5.24% de la población encuestada al menos vive con una persona que ha sido o que ha estado enferma o está enferma de coronavirus. Eso proyecta un número que supera el millón, como una proyección estadística. O sea, no tenemos un censo de eso, jamás, no podemos atrevernos a decir eso, pero es una proyección estadística. Entonces, ¿qué sucede? Eso contrasta mucho con, con una cifra que trata de aparentar que Venezuela es un país que tiene todo bajo control, y no es así. Y cuando quisimos ir más allá, le preguntamos a ese grupo de consultados cómo había sido el proceso de diagnóstico, con aplicación de pruebas PCR o pruebas rápidas en conjunto, o solo con pruebas rápidas, o fueron con diagnósticos de médicos variados, como son placas de tórax, exámenes de sangre. Y bueno, nos conseguimos que el 70.1% de los consultados, esos familiares o ellos mismos, fueron diagnosticados a través de otros vías, placas, exámenes de sangre, solo un 17.3% con pruebas rápidas y un 10.6% con PCR, que es de donde se nutren las cifras oficiales. O sea que hay un embudo discrecional para que la cifra oficial se mantenga baja, porque no todo el mundo se puede hacer una PCR en Venezuela o tiene posibilidades de acceder a un examen de este tipo. Entonces, cuando le preguntamos a este anterior 5.4% cómo había costeado su tratamiento, se desploma la teoría o la propaganda de que el gobierno a todo el que se enferma le da un kit de medicina, a todo el que se enferma tiene garantizado una cama. 11.05 dicen que sí recibieron esa asistencia por parte del gobierno, pero un 88.95 tuvo que hacer de tripas corazones, esperar que hubiese una cama en algún lugar, ser atendido en su hogar, buscar las bombonas de oxígeno, buscar quien les llevara un flujómetro, buscar quien les hiciera el trabajo médico en su casa o que los asesorara. En fin, o sea, un calvario que cuando la persona le avisan de que hay una posibilidad de una cama en un lugar público, pelea por ese puesto, y si logra conseguir uno en un lugar privado, necesita de al menos $2.500 diarios para poder seguir viviendo. Entonces, ¿en qué rincón, en qué lugar se ha arrinconado a nuestro país sobre la base de un mal manejo de una pandemia y sobre la base de impedir y no permitir que el país ingrese en vacunas, que ingresen ya sea por sectores privados, por particulares, ONG? Estamos en una situación precaria y no es momento para que se anteponga lo político sobre la vida. Pero si se va a anteponer lo político sobre la vida, estamos en presencia de una acción de una naturaleza criminal sin precedentes, porque no hay razón humana para que prevalezca en este momento esta situación. Fíjate, Patricia, como otros datos que podemos citar, casi la totalidad de los venezolanos, claro, al igual que muchos países, no usan guantes al salir, guantes desechables al salir de su hogar. Solo la mitad dicen que sí usan mascarilla de manera constante, y 4 de cada 10 reconocen abiertamente que no la usan. O sea, ¿qué pasa? Porque simplemente, ¿por qué no se exige o no ha habido la exigencia? Porque en el momento en que el gobierno pida usar la mascarilla, bueno, primero tiene que enseñar a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas a usarla. Y cuando los venezolanos se confronten, se va a notar la debilidad. Entonces, hay una contradicción en cuanto al mensaje. Usen la mascarilla, pero en la calle la gente anduvo sin mascarillas y no se le dijo nada para no herir sentimientos. 4 de cada 5 venezolanos no se lava las manos con frecuencia cuando sale del hogar. Ninguno. Considera que actualmente la pandemia, sí, 4 de cada 5 considera que actualmente la pandemia está fuera de control, pero eso que no se lava las manos, en muchos casos, en algunos de sus casos, no tienen cómo comprar alcohol, cómo tener un gel antibacterial, o sea que no tienen dónde lavarse las manos y tienen que esperar a llegar a su casa porque en la calle no hay agua, y el agua es un bien, es un oro en este país, es un bien preciado que escasea. 9 de cada 10 venezolanos consideran que los servicios públicos han empeorado durante la pandemia. Entonces, claro, si aquí ya entran las vacunas y empezamos a subsanar este grave caos, entonces probablemente nuevamente la atención se dirija hacia problemas como los servicios públicos, la escasez de combustible que también perjudica, cuánto cuesta una ambulancia para trasladar a un enfermo, en fin. Un 9 de cada 10, como comenté al principio, no confía en la vacuna cubana, no confía.
Y más allá de lo que quiera, se pueda pretender que en algún momento la medicina cubana, en Venezuela la medicina cubana, así como los productos cubanos, así como la teoría de que lo que viene de Cuba es bueno, en Venezuela eso es falso, eso es ficticio. Bueno, habrá Entonces, que preguntarle, Rubén, a los familiares de Hugo Chávez qué piensan de la medicina cubana, ¿no? claro, ese es el principal ejemplo que quedó en la psiquis del venezolano. Entonces, los venezolanos saben, aquí los venezolanos, y a lo mejor esto puede ser propaganda, pero el venezolano compraba aspirina Bayer. No sabía qué era de lo que tenía, pero era la aspirina Bayer. El venezolano compró medicamentos Pfizer. El venezolano sabe lo que es. Nosotros no venimos a ver los blue jeans desde que Obama llegó, que es lo que pasó en Cuba. Nosotros teníamos rato sabiendo lo que era un producto médico de calidad, teniendo seguros que cubrían problemas médicos, ¿no? Entonces ahora la opción remota en junio, julio, es una vacuna cubana, que ni se la ponen a los cubanos, porque los cubanos aquí los vacunaron con la Sputnik V, a los médicos cubanos. Entonces, los venezolanos es un país de conejillos de India. Hoy en día no es así. Los venezolanos lo que quieren es vacunas, pero vacunas probadas, de calidad. 9 de cada 10 venezolanos tampoco respetan el distanciamiento social. Eso es una realidad. Pero entonces muchos no respetan, no porque no quieren, sino porque no pueden. Porque tienen que usar el transporte público para ir a trabajar, para comer, porque tienen que hacerlo obligatoriamente, porque si no los mata el virus, los mata el hambre. Entonces, el transporte público está abarrotado porque las pocas unidades que funcionan es debido a que no hay gasoil, es debido a que no hay gasolina. O sea, es un caos de magnitud dramática, al cual se le quiere dar la connotación de que está debidamente controlado por un gobierno que trabaja de la mano con una población que se guía por las directrices de ese gobierno y por una OMS que sirve de tonto útil que da connivencia a todo esto. Entonces, es lamentable lo que se ve en Venezuela, pero hoy más que nunca la necesidad de que ingresen las vacunas es un clamor nacional de ese 85% que valora negativamente el proceso de vacunación. El ingreso de vacunas ya y de inmediato a Venezuela y de manera masiva es un clamor nacional. Y no se puede ocultar que es el principal camino y la principal forma de acceder a una solución a esta crisis. Pero es que ni siquiera hablan de un plan de vacunación, Rubén. No se habla de eso, no se habla, no se anuncia, sino lo que tú dices del ingreso de una vacuna cubana que no se sabe ni siquiera si existe y que no se ha aprobado en ninguna parte. En ninguna parte se habla de la vacuna cubana, porque hasta en Panamá se habla de la Sputnik, incluso porque además hay médicos que dicen que la Sputnik es una buena vacuna. ¿Qué pasó para qué sirven las relaciones entre Rusia y Venezuela? Claro, entonces, claro. ¿Para qué? ¿Dónde queda esa? Venezuela está inundada de vacunas de Sputnik, al menos. ¿Qué pasa ahí? Sí, debería estar inundada y no está. Entonces, ¿qué pasa allí? Como tú bien lo dices, Patricia. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuándo empiezan los mayores de 65 años a vacunarse? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? Es increíble. Por eso es que, bueno, imagínate la cantidad de personas que hay aquí en Estados Unidos, creo que son 400 millones, no sé, comparado con lo que hay en Venezuela, que creo que no llegan todavía a 40 millones, y ya aquí se están vacunando los mayores de 40 y ya la semana que viene comienza a vacunarse todo el mundo. Y van a sobrar vacunas. Y aquí tenemos que celebrar que Maduro tiene inmunogenia y que Guaidó va a ser papá. Entonces también los medios de comunicación en el país tienen que medir la magnitud, los que están dentro del país tienen que medir la magnitud y hacer el rol que le corresponde, irse a las morgues, irse a los hospitales, reseñar la crisis. ¿Cuántas personas, como lo mencioné en principio, mi tío murió ayer a las 5:59 de la tarde y en el reporte oficial no apareció? Ahora, ¿cuántos venezolanos están en ese escenario? Que a lo mejor aparezca hoy, o a lo mejor hoy tampoco aparece. O sea, es lógico que estemos en ese estado. ¿Quién hace esas veces de Contraloría al Estado, a la información? ¿Qué hacen los medios de comunicación dentro del país? Dedicando centimetrajes, por ejemplo, al hecho de que Guaidó va a ser papá. O sea, es chocante, y aquí te hablo como un venezolano más.
Es que parece una burla, Rubén. En este momento parece una burla. No es que uno no quiera que el señor pues tenga hijos, etcétera. Eso No. tiene que ver con que Pero eres una figura cuyo cada mensaje en tus redes sociales debería ser un mensaje que le diera esperanzas a la gente primero, o le diera respuestas a la gente acerca de lo que están atravesando. Es que ni siquiera ya hacen lo que hacían antes, que era el diagnóstico, Rubén. Ya ni siquiera existe el diagnóstico. O sea, ya, porque además, paralelo a todo esto, está el negocio con las personas que fallecen del COVID-19. Aquí hemos tenido denuncias de personas que han entregado todos los implementos necesarios, incluyendo el medidor de oxígeno, que parece que es fundamental. Bueno, y cuando les entregan el cadáver o las cenizas, porque generalmente lo que entregan son cenizas, ¿y dónde está el medidor de oxígeno que yo dejé aquí? No. No hay nada. Se ha convertido en una sociedad, producto de esta, la tragedia, Patricia, se convirtió en una manera de hacer negocios dentro y fuera del país, cuando también hay las denuncias de las ventas de esas poquitas vacunas a 150 o 200 dólares. Entonces la tragedia nos está convirtiendo en una sociedad carroñera y con una dirigencia carroñera que tiene demasiadas impertinencias y demasiados errores que son improcedentes, inoportunos. Hoy Venezuela está de luto. Hoy Venezuela está viviendo sus peores momentos y sus horas más aciagas. Señor Guaidó, póngase serio. Diga qué va a hacer, cómo va a obligar a que el señor Maduro reciba vacuna. Asuma su rol y si no, bueno, vaya a otro lado. Pero el país necesita que se enfrente, que se le dé soluciones. Los venezolanos están angustiados porque hoy, yo me cuento en esa estadística, hoy el país está de luto y no hay una voz y no hay voces que digan tenemos que impulsar. Lo único que puedo decir en este momento en base a los estudios es que el clamor nacional, el clamor humano es empiecen a vacunar, que entren las vacunas y que lleguen vacunas de calidad y una vacunación masiva en el país. Ese es el clamor nacional, no ningún otro y no ningún otro tipo de propaganda política no. Hay que ponerle seriedad al asunto porque la tragedia en este país desde hace rato se está contando en vidas y hoy es más dramático que antes. Así es, terrible. Bueno, gracias, Rubén. Un abrazo, Patricia. Repito, ojalá en algún momento se equivoque en mi análisis. Deseo, hoy más que nunca desearía que esto tuviese, sí, ojalá estuviésemos en otro escenario y ojalá las cifras que ellos dieran en realidad hubiesen menos enfermos, pero bueno, la opinión de los venezolanos cuando se les pregunta dice lo contrario y lo que se reseña en la realidad humana, bueno, hoy como te digo, son parte de esa estadística, dicen otra. Gracias, Rubén Chirino. Vamos a ir a un corte, de regreso seguimos con la